y en la vereda de enfrente aparece una oposición con niveles de fragmentación muy importantes. Esa es una primera constatación. Y en los temas principales del país, uno tendría que preguntarse qué pasaría con los derechos laborales si el país tiene que ser gobernado por una alianza que habría que tejer entre Manini, el herrerismo, Sanguinetti, más Novi, más lo que quedó de la alternativa que duró poco tiempo. Y en general los pronunciamientos van en la dirección de recorte de derechos laborales, de recorte de políticas sociales, de una concepción de la política que es que los derechos son un obstáculo para el desarrollo. Yo creo que el Frente Amplio ha demostrado en los 14 años que lleva de gobierno tratar de imprimir un sello de que los derechos son condición para el desarrollo y que la región nos muestra que cuando elegimos el atajo de rebajas radicales de impuestos a los empresarios y recortes salariales y recortes de beneficios, tanto Argentina como Brasil se cayeron a pedazos. Entonces, un poco eso creo que es lo que se plebiscita y la campaña electoral de a poco lo va dejando claro. Ojalá de acá a octubre esté la mayor información posible sobre los dos proyectos de país, ¿no? Hay gente que dice que la aparición de Sartori perjudica la interna del Partido Nacional y favorece al Frente Amplio. ¿Cómo lo toma usted? Sartori está invirtiendo millones en la campaña del Partido Nacional, millones. En principio es algo notorio, o sea, y esos millones hacen que mucha gente que no estaba en la política, a veces por el interés de figurar en una lista, se vincule a la política. Yo creo que lo que sí muestra el Partido Nacional con haber avalado a Sartori como precandidato a la presidencia es un grado de incoherencia profundo, porque como una colectividad que durante décadas le negó al uruguayo que por razones económicas tuvo que emigrar del país en el año 2002 vendiendo una casa con el corazón roto por la mitad, le niega la posibilidad de votar por vivir en el exterior, habilita a ser candidato a la presidencia de la República a una persona que vive en el exterior, que la diferencia que tiene con este otro uruguayo es que es multimillonario. O sea, un poco nos está diciendo, cerceno los derechos democráticos de los uruguayos en el exterior, salvo los multimillonarios. Yo hasta ahora no he encontrado una explicación coherente de ningún dirigente del Partido Nacional sobre ese aspecto, porque en realidad a mí no me molesta Sartori y Sartori, lo que digo es la colectividad cuando lo avala. ¿No le da vergüenza el discurso que construyó durante 30 años impidiéndole a los uruguayos que emigraron por distintas razones que puedan ejercer su ciudadanía y si se la deja ejercer a alguien porque es dueño de un cuadro inglés? ¿Cuál es su concepto, por ejemplo, la aparición de Sanguinetti en la política nuevamente? Yo voy a tener la edad de Sanguinetti en el 2060. La verdad, espero estar haciendo cualquier cosa menos siendo precandidato a algo. O sea, demuestra unas dificultades brutales del Partido Colorado a la hora de ofrecer renovación. Brutales, ¿no? O sea, creo... el Frente Amplio, notoria. Sí, el Frente Amplio. No, a ver, nosotros tuvimos esa dificultad. De hecho, hubo 3 grandes liderazgos, el de Tabaré, Mujica y Astori, y nos costó mucho iniciar un proceso de renovación. De hecho, la izquierda empieza el proceso de renovación en un momento difícil para el país, porque hay una situación regional muy compleja, porque vamos al proceso político más difícil, pero es una renovación necesaria. De hecho, es la única fuerza política que presenta 3 candidatos y una candidata que son por primera vez candidatos a la presidencia. Ahora, el Partido Colorado, lo que me preocupa de Sanguinetti no es la edad. Yo no voté cuando el voto verde, sí hice la campaña, tenía 14 para 15 años cuando el voto verde. Recuerdo cuánto se difundió por parte de Julio María Sanguinetti la propuesta jurídica de la impunidad que impedía a la justicia juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura contra militantes sociales, torturas, violaciones, secuestros. Que alguien que fue protagonista de ese engendro jurídico venga 30 años después y como que nos hubiéramos olvidado, construya un discurso que dice los desaparecidos son una causa sagrada, es para el récord Guinness del cinismo. Eso sí es un problema político más allá que los generacionales. Creo que es un problema que tiene el Partido Colorado en la enorme dificultad de construir recambios. Lo otro es tratar de tener memoria acerca de qué pasó en el pasado reciente. ¿Qué errores puede pagar el Frente Amplio en esta próxima elección cometidos estos dos gobiernos? Bueno, a nosotros nos ha faltado mucho más de discusión política, ideológica, cultural. Ahora, en lo grueso, yo creo que hay un momento en que la ciudadanía va a revisar y va a encontrar que no siempre hubo hospital de ojos,
que no siempre hubo boleto estudiantil gratuito, que no siempre hubo plan Ceibal, que no siempre se defendieron los consejos salarios, que no siempre el trabajador rural tuvo acceso a las horas, que no había reforma al sistema integrado de salud, que no hubo siempre cambio en la matriz energética. O sea, yo creo que también el tiempo va a hacer memoria de que Uruguay fue el que agarró el Frente Amplio, con un 20% de desempleo, con apenas 900.000 trabajadores registrados de la Seguridad Social, con un salario mínimo que era 1.200 pesos. No alcanzaba para 4 garrafas de gas. Entonces, más allá de los errores, de no haber logrado un cambio en la matriz productiva, de las dificultades que tenemos aún para resolver el tema de la vivienda, creo que de lejos es un gobierno que puede mostrar transformaciones notorias. Uruguay tenía la vergüenza de que en el sistema público de salud triplicaba la mortalidad infantil con respecto al sistema privado. Yo me atiendo nadie me cuenta los cambios que han tenido los hospitales públicos. Que falta, pero falta menos. Y creo que ese es el mensaje que tiene que construir esperanza en nuestro pueblo. ¿Se ha fallado en seguridad? Ahora lo que hay es más violencia. Hay sociedades más violentas. La construcción de sociedades más violentas en general se resuelve con 3 medidas simultáneas: menor segregación territorial, más acceso a la cultura y mejor distribución de la riqueza. La sociedad violenta es la que promueve una cultura que agarra al gurí chico y no es feliz si no tiene tal hamburguesa, no va a tal shopping, no tiene tales zapatos, no tiene tal álbum de mundial, y después le niega esa condición en lo económico. O sea, enfrentar la violencia en la sociedad, los cerca de 40.000 denuncias por año que hay de violencia de género, 700 gurises que se suicidan por año, en general con niveles de angustia muy duros. O sea, todas las formas de violencia en la sociedad hay que abordarlas. Ahí hay medidas que creo que son integrales, que están en el programa. Una tiene que ver con hacer un esfuerzo muy importante en materia de vivienda, que es duplicar la inversión actual. Si la actual es la más grande de la historia, el duplicarla implica un esfuerzo enorme. Otra, garantizar el derecho a la educación. Hoy no alcanza con que sea gratuita. El sistema de becas que está planteado en el programa de gobierno central. Pero mira, podemos discutirlo del sistema de becas para entender que la política no es solo gestión. Si vos generás que 1/3 de los estudiantes los más pobres tengan una beca que les permita mantenerse en el sistema educativo, porque 4 de cada 10 gurises que dejan de estudiar es para cuidar a los hermanos, es porque están en la lona, porque hay situaciones de angustia económica, y no lo haces desde el punto de vista político, esto es de generar la rebeldía con el gurí que sí lo puede la familia mantener estudiando, para que entienda la solidaridad con el que está más embromado y luche por el derecho de su compañero. Lo más probable es que en vez de tener apoyo, tengas que al que no le tocó la beca porque tiene una situación media alta, en vez de tener solidaridad con el otro estudiante, lo que tenga es una reacción de rechazo al beneficio. Entonces, lo que quiero decir es, la construcción de un país más solidario no es si no hay a la vez un pueblo más solidario. Y en esa batalla a veces la gestión nos ha devorado la cabeza. Nosotros tenemos que dar la batalla en la gestión, pero dar la batalla en la organización política social, que es la que es más feliz y el pueblo es más feliz todo, no solamente es como carrera individual. Y ya casi en el final de este tercer gobierno del Frente Amplio, ¿es previsible terminar con este índice de desempleo o es una coyuntura? Bueno, tenemos una situación terrible en América Latina, pero sí se duplicó el desempleo, ¿no? Es terrible, cayó el precio de los commodities, cayeron los niveles de inversión, una situación muy dura, ¿no? En general, cuando esto nos pasó en el pasado, sucumbió el Uruguay. O sea, hace 20 años había dirigentes políticos que explicaban que la crisis de un 20% de desempleo era porque Argentina había incrementado sus problemas. Hoy Argentina tiene más pobres que los que tenía en el 2001-2002. Es evidente que eso te impacta en el turismo. Se exportaron 300 millones de dólares menos a Brasil. Entonces, ¿qué es lo que no hay que hacer? No hay que hacer el camino que hicieron los vecinos, ¿no? Yo no quiero un Uruguay que elija el camino de Paraguay, de decir, de cada 10 trabajadores 8 están en la informalidad para captar inversiones, o que la mitad de los trabajadores no alcance el mínimo nacional. Tiene 30 veces más indigentes Paraguay que el Uruguay. Ese es el camino que defendemos. Cuando escucho a Sanguinetti decir Paraguay nos está llevando las inversiones, o a la calle puedo decir Paraguay avanza, sí, ¿en qué dirección? Crece la economía de Paraguay, no hay duda, crece mucho, pero crece para unos pocos. Y esa es la discusión central de la política. Si pensamos un proceso inclusivo, pensamos un proceso que cuide desde la política los negocios de los poderosos. Gracias A ustedes.